listo. Listo. Ahí lo voy a dejar. En vivo y en directo, mi querida Tamara, gracias por estar con nosotros siempre, siempre en este espacio, como yo lo digo, con esta mirada feminista que es importante, necesaria y a mí particularmente me gusta. Y de hecho, el espacio siempre lo menciono de esa manera. Esteban Mejía dice, crean que solo la necesidad crea ideas, dice acá. Bueno, creo que era por la entrevista anterior que hablábamos con Doménica, científica ecuatoriana, que ha sido reconocida y que me parece genial, que ojalá que sigan saliendo más personas así. ¿Cómo estás, Tamara? Muy bien, gracias. De hecho, mi hermano es una de esas personas también, pero a él no le gusta ser muy público. Él es también físico y no vive en el país, también hace microscopía electrónica, sabe mucho de nanotecnología, pero no voy a hablar de él porque no le gusta. Ok, no, pero está bien. Pero sí, mis felicitaciones a Doménica, porque sé lo que significa hacer ciencia en Ecuador por mi hermano. Claro, y ¿sabe qué? Lo que pasa es que como son científicos, son muy como, o sea, ¿sabe qué? Déjame trabajar, ¿no? Si quieres tú, yo te digo y tú lo dices. Más o menos así, ¿no? A veces, pero son muy concentrados en lo que tienen que hacer y eso es chévere. Muy meticulosos, eso es verdad, mi hermano es muy meticuloso. Y nosotros nos distraemos. Sí, yo soy, él es muy... La comunicación es así, pero ellos no. A ver, por favor, ñañita, déjeme trabajar. Me mira los ojos, ya vas. Sí. Tamara, hablando precisamente de la comunicación, y justamente yo me acordaba de lo que tú decías la semana pasada sobre Andrés Seminario, y yo también, yo particularmente, todo funcionario que ingresa le deseo lo mejor, le deseo todo lo mejor. Obviamente ya nos escapó de una sátira porque no puedo dejar pasar que me digan o nos digan que el problema del Ecuador es el negativismo. Y a veces hasta uno se hace un mea culpa, me veo al espejo y digo, ¿será que soy tan negativo? Te lo pregunto, Tamara. A ver, yo creo que tenemos que construir, entender un poquito, y creo que también este espacio, Nelson, es para poder explicar de la forma más didáctica cómo se construyen un poco estas emociones o estas reacciones. Las emociones producen reacciones. Cuando sientes algo hacia el miedo porque te sientes amenazada, amenazado, o la risa, o cuando te das cuenta que te estás riendo de una sátira, de algo que no deberías reírte, pero que de hecho te causa mucha gracia, tal vez la información de la crítica en esa sátira entra de forma más suave a través de tu piel, de la risa, claro, que te lo digan de frente, ¿verdad? O que te digan, mira, esto está mal. Entonces, la risa, como decían unas grandes compañeras, amigas mexicanas a quien yo admiro y quiero muchísimo, que hacen mucho, utilizan mucho la risa como la herramienta para mostrarte realidades que pueden ser sumamente dolorosas. Entonces eso te atraviesa el cuerpo, te atraviesa cuando te ríes, te estás riendo inclusive con gusto y te das cuenta que no deberías reírte de esto y te sigues riendo. Entonces de eso se trata la sátira, pero va con un objetivo, es de enviar un mensaje. Y es de construir ese mensaje con un propósito. Cuando yo le escuchaba a Andrés Seminario en esta entrevista con Fabricio Vela y con Belkis Sánchez en Sonorama, porque hay que decirlo, esta entrevista también causó mucho material no solamente para sátira, sino para análisis. Claro y de que hecho, sí. Acabo de postear una sátira muy buena también alrededor de esta entrevista. Yo quiero decirlo y reiterarlo. Yo a Andrés Seminario le sigo admirando. Creo que es un gran comunicador. Creo que su trayectoria también profesional como comunicador, como escritor, escribe artículos. Yo lo he leído, como dije antes. Sigue ahí. Yo lo admiro y lo respeto. Lo que sucede ahora es que él está en un puesto de poder y está representando un poder. Este poder es el gubernamental. Entonces ya es una persona pública y por ende está expuesta al escrutinio público. Creo que todas las personas que estamos detrás de una cámara nos exponemos a ese escrutinio, claro, esa crítica, esas sátiras. Y este mensaje también va un poquito hacia él y hacia la gente. A ver, cuando tú estás construyendo comunicación, tú tienes un objetivo, tienes una meta. Y para hacerlo tienes que construir información, tienes que construir ideas, tienes que tener ideas, lluvias de ideas de cómo construyes esta información. El objetivo que yo vi de Andrés Seminario al asumir este rol, más allá de que cuando estás en la crítica desde la sociedad civil o desde el activismo y te invitan a hacerte parte responsable de un accionar, pues tienes que decidir si lo haces o no. Él decidió dar ese paso y ser parte del gobierno. Y entonces llega con este rol de asumir la comunicación de un gobierno que está en dificultades. A ver,
La comunicación también tiene que ver con construir historias, con construir relatos, con construir narrativas, con construir discursos. Y tú construyes esto a través de los elementos de la realidad que tienes. Y lo que yo vi es un esfuerzo primero de Andrés Seminario de exponerse y al mismo tiempo no responder a las preguntas críticas que le hacían Claro. los colegas, bueno, en este caso comunicadores, pero los periodistas, la periodista Belkis también fue muy concreta con sus preguntas hacia el secretario de Comunicación y él no respondía. Y utiliza esa narrativa y utiliza esa habilidad de la herramienta de la comunicación, como la sátira que acaba de poner, para decir mucho y darse las vueltas y no responder. Claro. No responder porque no puedes responder algo tan concreto. Pero ¿qué sucede en el país que yo vi? Es como un poco el análisis que estaba haciendo para este espacio y para compartir contigo y con la gente que nos escucha. Tienes una realidad de un país donde la gente está atravesando momentos muy críticos. No es un miedo infundado. No es que te van a amenazar de que te van a quitar el dólar o te vamos a volver Venezuela si es que votas por X candidato, Claro, que fue lo que real. hicieron antes. Manejaron la narrativa del miedo para hacer que la gente reaccione con la emoción del miedo, comportándose de cierta forma o votando por cierto candidato. Tienes un miedo que no está enraizado en un mensaje, sino en una realidad donde la gente está con problemas económicos, no consigue trabajo, falta de educación, con problemas que yo sé que después Miguel vendrá también a conversar sobre la salud mental. Yo como psicóloga estaba un poco también reflexionando en esto, cómo construyes las emociones de la tristeza, de la desesperanza, de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, cuando no tienes lo básico. Y no tienes lo básico porque no tienes un gobierno que esté garantizando su rol de proveer lo básico, de proveerte salud, educación, seguridad, infraestructura. Y tienes una población que está viviendo esta realidad y tienes un mensaje, un discurso, un relato desde quienes representan el gobierno que te están diciendo lo contrario. Y que además quien maneja la experticia de la comunicación te dice que esta realidad que tú estás viviendo es cuestión de aplastar un botoncito y pensar positivamente. Claro, cambiémonos el chip. Positivamente. El chip. Y tú ves la desconexión en mi análisis, porque como decía este famoso expresidente, esto no sostiene ningún análisis, pues esto sí sostiene mucho análisis. Y esto hay mucho que analizar, porque lo que hemos venido diciendo, tienes un gobierno absolutamente desconectado de una realidad, tratando de imponer un relato, una narrativa, una información, quizás utilizando los elementos de información que tiene a su alrededor, de su burbuja, de su ambiente, que no se conecta con la realidad del día a día de la gente que, por ejemplo, nos está escuchando ahorita y que sabe que no tiene trabajo, que sabe que no tiene educación, que sabe que tiene que recaudar los dólares que no tiene para poder pagar la cuota del colegio, de la escuela fiscal pública, donde le están pidiendo una contribución para la Navidad, y que está tratando de buscar inclusive medicinas y que no tiene posibilidades inclusive de acceder a derechos básicos como la identidad, como la cédula, ¿verdad? Claro. O como la licencia. Entonces tienes un desastre. Sí, Tamara, no, está bien. Y otra cosa, que va de la mano con la salud mental. Es decir, o sea, justamente hablando del tema, que igual lo vamos a tratar luego, pero que igual podemos hablarlo contigo, va de la mano con la salud mental. Es decir, hay una salud mental dañada, desquebrajada en la población, triste, y luego nos enfrentamos con un gobierno o un vocero que nos dice simplemente cambiémonos el chip. Porque hay otra cosa, Tamara. Esté feliz. Que esté feliz, claro. O sea, sí, seamos felices, pero no podemos andar todo el día felices. Y otra cosa, el señor Seminario, si no mal recuerdo, y si estoy equivocado me vas a corregir, creo que además de secretario de Comunicación es vocero. Creo que también es parte de la vocería. Si no mal recuerdo, no quiero equivocarme. Tal vez por eso Fabricio y la periodista fueron duros. Fueron duros con muchos... Es su trabajo. Es su trabajo. No, le preguntaron lo que tenía que preguntarse. Ya, y porque para mí, creo que si no me equivoco, el pana también es vocero y cómo enfrenta las vocerías de algo que se complica. La salud mental, y anclándolo un poco a lo que mencionábamos. ¿Es fácil, Tamara, decirle a la gente, tranquilos, si le roban, respire, haga una pausa, sonría, que le roben? Si le van a robar, déjese robar. Sí, y ya, y luego esté feliz, porque no lo mataron.
No, a ver, yo creo que también tenemos que entender un poquito el contexto en el que estamos. Y yo quiero insistir en esto. Venimos de una pandemia mundial, donde estuvimos encerradas y encerrados, donde la gente murió, donde todavía hay que recordar que hay personas que no saben dónde están sus familiares, que en todo ese desastre de muertes masivas, porque fueron masivas, pese a que el relato del gobierno de ese entonces trató de disminuir esta realidad y de ponernos esta narrativa de que sí, que la pandemia estaba, pero que no era tan grave como realmente fue. Entonces, venimos de minar una salud mental de una población primero, que tuvo un gobierno de Lenín Moreno totalmente desastroso, donde, digamos, empezó a implosionar muchas cuestiones del Estado, donde la institucionalidad que ya contaba, que ya existía, empezó a desaparecer, donde las disputas políticas empezaron a arrebatar derechos de la ciudadanía. Entonces, en toda esta fricción, viene octubre del 2019, viene todo lo que sucedió con el levantamiento ciudadano indígena, y en menos de 6 meses ya nos cae una pandemia mundial donde la gente tuvo que encerrarse en sus Claro. casas. Y además de encerrarse, ¿bajo qué condiciones, Nelson? Porque la mayoría de la gente estaba también, o sea, tiene que salir todos los días a trabajar para llenar la olla, para tener el pan sobre la mesa, para comprar medicinas, porque ya no tenías un Estado, una institución que pueda cumplir su rol. Y además la gente que si bien podía o no podía sostenerse, clase media, clase alta, encerrarse en sus casas, acumulando comida, papel higiénico y comodidad y viendo Netflix, de todas formas empieza a minar tu parte emocional. Las personas que perdieron el contacto humano, lo que es tocarte, lo que es toparte con la familia porque te tocó encerrarte, las personas que se enfermaron y que todavía están lidiando con el post-COVID, que inclusive Miguel puede también contar un poquito de todo esto. Esto genera depresión y también genera ansiedad y genera miedos. La ansiedad es este miedo a lo que se pueda venir y al futuro. Y vivimos como mundo, alrededor del mundo, esta ansiedad de qué es lo que va a suceder. Ya llegaron las vacunas, la mayoría de nosotros adquirimos el vino, ojalá el vino, el virus, vacunados o no, mira, el lapsus, lo que quiero es vino. Y empezamos a salir de esto, pero el impacto en nuestra infancia, arrebatamos a la infancia, a la adolescencia de lo más humano que tenemos, que es estar en la calle con sus amigas, con sus amigos, el interaccionar, el interactuar, el toparte, el abrazarte, el poder estar en familia, el poder estar en grupos, en colectivos. Nos arrebataron eso por X meses y tenemos que retomar ahora, inclusive tenemos que hablar de la salud mental de la infancia, de la adolescencia, que se ve de pronto en aulas de clases con la normalidad o la humanidad de tener que interactuar socialmente y que inclusive no saben cómo. Yo también me he empezado a cuestionar a cuántas amistades veo, a quienes he dejado de ver y no post pandemia. Y esto termina en términos de depresión, de ansiedad, de miedo. Y si encima más no tienes trabajo, si no tienes salud, no tienes infraestructura, la situación económica es deplorable, por más que tengamos todo el dinero en Suiza, en bancos en Ginebra, todavía no tenemos la posibilidad de reactivar económicamente. Y no estoy diciendo económicamente ¿sí? con trabajos, con las fuentes de trabajo que el presidente acaba de anunciar, sino económicamente poder tener un trabajo estable, un ingreso estable, no de una persona en la familia, sino de la juventud, de los adultos jóvenes que están ya profesionalmente preparadas y preparados para trabajar. No tienes de eso, Nelson. Claro que sí. La depresión y la ansiedad empieza a carcomer los ánimos y nos lleva a historias que hemos visto de suicidios del médico que Miguel conoce bien, de la mujer que se lanzó también a las llantas del tractor y de mucha depresión y de mucho miedo y mucha ansiedad que la gente no se está atreviendo a hablar. Y no se está atreviendo a hablar porque en una sociedad donde tienes al secretario de comunicación que te dice y te manda el mensaje de que la forma de solucionar los problemas es pensar en positivo, en cambiar el chip, casi que en cambiar de canal para que dejes de ver a la prensa negativa y te dediques a ver lo bonito y que con eso solucionas la vida cuando tienes a tu madre enferma, a tu padre enfermo y a tus hijos enfermos y no tienes medicinas. Claro que sí. De hecho, Tamara, yo decía un poco el tema de seminario, mencionando que yo siempre he creído que los gobiernos no deben estar anclados a lo que el periodista tenga que decir. Ese es un error, creer que Lazo gobierna para Twitter, Lazo gobierna, por eso hoy no sé si tenga ese
igual podemos comentarlo, el tema de Boscan cuando revela, no sé si hay este sabor agridulce de haber sido panas, amigos, de haber hecho campaña incluso para que gane el presidente Lasso y ahora sentir esta traición. Pero bueno, lo que trataba de mencionar era que cuando el secretario de Comunicación nos dice que somos negativos, ¿ok? Yo decía, pero es que la prensa tiene que decir las cosas que están mal. Sí, es verdad, un gobierno que hace cosas buenas nunca le va a sobrepasar la prensa. Nunca le va a sobrepasar. Yo le decía, presidente, si usted atiende la salud, si usted atiende la educación, si usted atiende la seguridad, yo puedo pasar una hora hablando mal de usted, que no es mi intención, pero digamos, una hora hablando mal de Lasso y la gente me va a decir en la casa, ¿y qué le pasa a Nelson? Está loco, porque mi abuelita se atiende bien, a mi abuelita le están dando salud, mi primo está trabajando, yo estoy en paz, Nelson está loco. Entonces, Tamara, creo que hay un concepto equivocado de creer que la prensa logra hacer este cambio de temas. Y ahí hablemos de todo un poco, ¿no? Porque ahí te toqué el tema de Boscan y la revelación que hace y yo no sé si afán del gobierno de bajarlo al nivel de chisme y de conflicto personal. Es decir, Boscan está trabajando para un partido político, dijo Javier Vera, está desestabilizando al presidente. Es decir, lo que diga Boscan ahorita no nos vale, no nos sirve. A ver, las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias. Sí, dígalo. Yo veo que el discurso, otra vez la narrativa, el relato que tenemos en el país, en la prensa, en los medios sociales, en las discusiones, en las conversaciones que seguramente la gente que nos escucha tiene en sus casas, está el correísmo presente y ahora el lacismo. Y parece que en la mitad nunca existió Lenín Moreno. Yo ayer ponía un tiro que decía, todo es culpa de Correa, nos olvidamos que Lenín Moreno existió. Y dije, esperemos un momento, ¿cómo llegó Lenín Moreno a ser presidente? También culpa de Correa. Sí. Pero tenemos el correísmo que decía el otro día omnipresente, en imagen Rafael Correa, pero llamemos el gobierno, ¿ya? Y ahora la derecha. Entonces tenemos como una izquierda y una derecha que gobernó el país. ¿Qué pasaba con la prensa durante los últimos años del gobierno de Rafael Correa y cómo confrontaba a Rafael Correa los últimos años y de qué le acusaban? Porque una cosa es tener que demandar al gobierno que responda sobre los roles que tiene que cumplir gobernando, colegislando con la asamblea y básicamente garantizando derechos. Cuando no tienes infraestructura, cuando el día a día de la gente, otra vez lo que decía antes, la realidad de la gente no se empata con el discurso y la narrativa del presidente, no hay engranaje. Con Rafael Correa sucedía algo que la realidad era que la realidad de la gente se engranaba con el discurso del presidente. Claro. Sí se engranaba. Entonces, ¿qué sucedía? Que venía la prensa y criticaba ¿qué? ¿Y de qué le criticaron a Rafael Correa? Y yo qué críticas he tenido y he mantenido todavía con un líder como Rafael Correa desde mi feminismo, que son bastante concretas. Pero la prensa empezó a criticarle la narrativa, la confrontación que tuvo con la prensa, el poder que él acumulaba, que si era dictador o no era dictador, o todavía sus mensajes, digamos, machistas, y se agarran todavía de eso. A mí en el Twitter todavía se agarran de eso, algo que pasó hace 10 años y todavía me lo restriegan, ¿verdad? O sea, esa discusión no se compara a la necesidad de vida. Exacto. Pero ¿cuál es la diferencia ahora con el gobierno de derecha de Lasso? O sea, el mentirte de verdad. Yo te decía la semana pasada, Nelson, le decía a la gente que nos escucha, vamos a sentir un cambio en la forma de comunicación con la presencia de Andrés Seminario, y lo vimos. Y es una de las preguntas que él no quiso responder en la entrevista de Fabricio Ibelkis. Dijo, pues, el presidente tuvo la entrevista, pero coincidencias en Pascuales casi, ¿no? Pero si tú ves algo, empezaron a tener estas imágenes de este presidente en acción, del presidente en el helicóptero, del presidente en el escritorio. El último spot publicitario que salió anteanoche, sale el presidente caminando. A mí eso me recuerda a los spots publicitarios de Rafael Correa, cuando no había pues que ponerle tanto framing, tanto enmarque, porque resulta que Rafael Correa fue un presidente que estaba continuamente activo en la inauguración de obras. Ahora, Lasso, con su narrativa y su presentación desde el Ministerio de Comunicación, tratan de presentar esta obra de esta carretera que presentamos, y la gente empezó a decir, esperen un momento, la carretera siempre estuvo ahí, lo que ustedes pusieron fue el peaje. Claro. O sea, no nos crean que somos, discúlpenme la expresión, idiotas, bobos, ignorantes y que no sabemos que nos están mintiendo en la cara. Nuevamente,
la realidad no empata con el mensaje, con la narrativa. Y aquí tienes a un ministerio de comunicación tratando de provocar una emoción de positivismo, de cambiarnos de chip, de sonreír. Cuando tienes a la gente pasando dificultades realmente extremas y las pasa porque el gobierno no está respondiendo a su rol y a su responsabilidad, porque tenemos crisis carcelarias, porque tenemos una violencia continua y constante en las calles alrededor de absolutamente todo el país, que no solamente es en Esmeraldas, es Guayas, es en todas las esquinas del país, que tenemos los asaltos, que no hay medicinas, que no hay infraestructura, que los dramas de acceder a pasaportes, a licencias de consumo, ninguna institución, digamos así, funciona. Y ahora tienes una institución como el Ministerio de Comunicación que está tratando de crear emociones, de surgir con emociones de positivismo a través de un mensaje. Y por más experticia, capacidad que Andrés Seminario tenga, que nuevamente yo admiro su capacidad, su profesionalidad, no le va a alcanzar. No le va a alcanzar para emparejar la realidad del país, la realidad de las consecuencias que está produciendo el gobierno de Guillermo Lasso con esta narrativa que él quiere proponer y que se quiere decir que seamos felices y digamos sí, seamos positivas y positivos. Quizás es culpa de la prensa, ¿no? Y es culpa de la prensa que solamente ve lo negativo. Exacto, y quizás sí funcione con su circulito y ahí empieza a sembrar nuevamente algo que ellos criticaban mucho en Rafael Correa, que es la crítica a la prensa. Entonces, si es que tú te sientes negativa, con ansiedad, con miedo, no es porque no tengas medicina o no tengas trabajo, no sabes cómo vas a llegar al final, es porque la prensa te está diciendo. Entonces, cambia de canal y lo que decía, si pones este canal, vas a ser feliz porque te va a indicar la felicidad, pero te va a demostrar una realidad que tal vez le pertenece al 1% de la población en el Ecuador o al 5%, yo no sé, al 10%, al 15%, pero las grandes mayorías no tienen esa realidad. Totalmente. Y la ven como algo tan ajeno a su cotidianidad, no se empareja. ¿Y qué emoción están produciendo? Y es como un poco lo que quería concluir. ¿Qué emoción están produciendo en la gente cuando te mandan este mensaje y esta mentira? Estás produciendo rabia, claro, estás produciendo rencor y estás produciendo rechazo y sobre todo estás produciendo también esto que es muy, muy cotidiano dentro y fuera de las redes sociales, que es el odio, el separatismo y es la división. Entonces yo empiezo a rechazar y a odiar al gobierno. Entonces, Andrés Seminario puede ser un buen profesional, pero el momento en que se va a ser parte del gobierno, entonces ya es mala persona. Entonces ya lo transformo a este ser como una mala persona y como un agresor. Que no debería ser, ¿no? Que no debería ser, conmigo no lo es, yo critico. Que no debería ser así, o sea, Seminario, o sea, yo hice una sátira haciendo que la mamita le decía, mijito, no vaya, no trabaje, la bendición, le echaba todos los montes. Sí, pero se expone en ese sentido. Quería comentarte, Tamara, que yo conversé con Palmira Chavero, hablando sobre el tema de la comunicación política, y ella decía que una de las estrategias que se utiliza para soportar gobiernos que han perdido legitimidad, en el caso del presidente Lasso, es crear cortinas de humo. Te pregunto, ¿qué podemos decir que es cortina de humo? Porque ahora estamos en una delgada línea de saber qué es y qué no es. Lo de Boscan podría ser una creación, no desde Boscan, sino desde el gobierno, de una cortina tratando de desprestigiarlo, y de decir, aunque te cuento otra cosa, la denuncia Vera ya se hizo hace tiempo, lo hizo Sofía Espín. Es igual que pasó con Moreno. Aliaga denunció a Moreno, nunca le pararon bola. Dijo Boscan, creo que no sea. Y se levantó todo. ¿Crees que todo esto también forma parte de alguna estrategia? Sí, estoy convencida. Nuevamente, tú tienes un objetivo y tienes una meta cuando vas a comunicar. Y tienes esa meta objetivo claro y después empiezas a ir paso por paso las ideas que cómo vas a conseguir esa meta. Y usualmente eso tiene que ver cómo vas a promover o a producir la emoción en tu audiencia. Entonces, lo mismo tú haces en tus sátiras, seguramente, Nelson. Tú quieres que la gente se ría, pero lo que decía antes, mientras percibe y absorbe la información que le estás dando, claro. ¿Sí? Entonces, tienes este mensaje y ya seguramente con tu experticia también es muy natural en ti hacer la sátira y llega el mensaje. Entonces, empiezas a ponerte quizás los guiones, haces la narrativa, haces el relato, haces los diálogos que tienes que hacer y preparas digamos, el producto audiovisual y lo lanzas y tiene su acogida y tiene ahí su
Es un poco lo que sé. Y tiene su acogida, tiene el mensaje y la gente reacciona y te comenta y se involucra, interactúa con ese contenido, ¿verdad? Cuando tienes lo de Boscan, a mí me parece también que más que una cortina de humo también es dirigir. Estás dirigiendo estás dirigiendo la crisis de corrupción de un ministro, de un gobierno que fue declarado hace mucho tiempo, transformándola en el periodista y en los medios de comunicación y en que la posta ha vivido, no digo que sea así, ojo, no digo que sea así, pero la posta ha vivido básicamente de pagas por silencios o por hablar. Por ahí decía, creo que Luis Eduardo Banco y Boscan decía, nosotros no nos dejamos sobornar. Y la gente dice, no, pero seguro se dejaron sobornar. ¿Cómo saben? Claro, ¿Cómo saben? pero ya el propio gobierno les está encamando eso, ¿eh? Exacto, el mensaje del gobierno es que el soborno, y tienes a la posta contando esto que trataron de sobornales y que están visibilizando. Puede ser cuestionable porque lo dicen ahora, porque lo dijeron después. La prensa tiene este rol de callar y los silencios dicen mucho como romper esos silencios. Como en el feminismo, yo siempre les llamo a los compañeros hombres, sobre todo a romper esos silencios cómplices, a hablar, a confrontar a sus colegas hombres que están enunciando, digamos, posturas machistas. Claro. Pero si la prensa calla una información o la lanza en un momento X, es porque tiene una intencionalidad. Lo mismo podemos decir del gobierno y de la comunicación dirigida por un hombre tan experto en esto como es Andrés Seminario. Tienen este objetivo de desviar la atención y de dirigir tal vez todo ese odio, toda esa ¿qué pasó? La corrupción. El presidente dice que no hay corrupción, que es el gobierno más limpio. La gente votó por él porque no hay necesidad de que roben, y ahora tienes básicamente a un hombre acusado de ser ladrón y corrupto y de vender puestos en ministerios. ¿Qué hacemos? Dirijamos todo en que es Anderson Boscan el culpable y que la prensa, y otra vez la prensa divide y vencerás. Entonces, porque dice, a ver, Boscan dice que somos corruptos, pero vea, ustedes también trabajan para mafias, vamos a ver con quién trabajan y ya sabemos al partido que se deben. Y obviamente, Tamara, vemos en el programa sendas publicidades del Partido Social Cristiano, de la prefectura, del municipio de Guayaquil, y ellos crean el relato y se lo lanzan así, de zapetón. No fue ni siquiera el correísmo, Correa, que son antagónicos, sino sus panas, sus brothers, sus aliados en algún momento. Hay rompimientos que no sabemos, ¿no? Y cortinas de humos que se nos vienen unas grandes, como el Mundial de Fútbol, donde hay quienes también la posibilidad de hablar de esta cosa de nación, de colectividad, de somos uno. Tienes la reactivación de un volcán que está amenazando, que es el Cotopaxi. Tienes, siempre van surgiendo situaciones. En el país tienes un feriado del Día de los Muertos, de la Independencia de Cuenca. Entonces tienes cosas que, quieras o no, van a dirigir la atención de la gente a esto, y que si eres muy hábil produciendo ideas, narrativas, relatos, discursos con el objetivo y la meta que tú ya tienes clara, pues solamente es cuestión de implementar esos productos comunicacionales que vienen del gobierno. Ahora, está en el pueblo, en la gente, tener esa capacidad de criticidad, de análisis, ojalá de respeto, porque no se trata de agredirnos, violentarnos, de insultarnos como hacen en las redes, no. Claro. Tener esta capacidad de criticidad, de criticar al poder, más que a la persona como un individuo, eso es a lo que están representando, están ejerciendo. Informarnos bien, informarnos siempre de las varias vías, de los medios que sea posible para poder crear nuestro criterio. Esa es la responsabilidad que también tiene la gente, ¿no? Sí, totalmente. Tamara Hidrobo, siempre es chévere contar contigo cada día jueves para conversar de diferentes temas. Yo la verdad que quisiera seguir, yo preferiría criticar a Lasso porque no sabe hablar, porque, no sé, por alguna cosa que se le salga de la prensa, pero no criticarlo por el asunto de la falta de medicina, educación, seguridad, que nos matan, que no tenemos tranquilidad, que la gente se está yendo del país. Y eso era más o menos la diferencia, ¿no? Que sí, Correa se peleaba con toda la prensa y salía diciéndole a Viteri que se dedique a maquillarse. No me acuerdo qué era la tontería que dijo en aquella época y todo, ¡boom!, se volcaba a eso. Pero era eso versus... No tenía nada que más. La necesidad, no era... gente sin agua, gente sin medicina, muriendo, y esa es la gran diferencia. Lo he dicho siempre, ojalá que el gobierno escuche alguna vez. Tamara, sus palabras para despedirnos. Sí, ojalá. Yo también quisiera criticarle a Lasso sobre cosas que me incomodan,
pero mi crítica y mi confrontación tiene que ver todavía, las mujeres nos siguen matando, a ver, a las mujeres todavía siguen apareciendo cuerpos de mujeres Y maletas. asesinadas en todas partes, en cada esquina del país, historias también de activistas del medio ambiente asesinadas que se sabía que necesitaban protección, tienen nombres, tienen familias. Las madres que han perdido a sus hijas ya están organizándose también para exigirle al Estado, a través de este gobierno de turno, que respondan a sus obligaciones. Entonces, mi mensaje para hoy es tengamos la capacidad de analizar, de discernir, de informarnos. Atrévanse también a escuchar la otra parte, el otro relato, Por que supuesto. puede incomodar, pero que puede formarnos también nuestra propia apreciación y puede fortalecer nuestras creencias. Y siempre en respeto, es bueno confrontar. Siempre digo, acordar, desacordar para poder avanzar con respeto, en respeto y eso. Bueno, pues nos veremos la próxima semana, Nelson. Gracias por el Ay, espacio. no creo, Tamara. ¿Cómo? No creo, ¿sabe por qué? Porque creo que es feriado. Ay, es feriado, de verdad. Es que yo no tengo feriado Claro, acá. no, yo sé que. Bueno, entonces de eso, de aquí a 15 días, Sí, esperemos que el país aguante, sí. que no tengamos situaciones y si te gusta la colada morada, las huevas de pan, disfrútalas. Sí, mi mamá sabe hacer una bonita colada morada, voy a degustar de eso. Nos vemos, Igual a Tamara. la Chao, chao. gente que disfruta. Un abrazo, chao. Muy bien, ahí estuvo Tamara Hidrobo, como todos los jueves.